Sí, así es. Hoy les hablaré sobre el día que secuestraron al mejor jugador del mundo. ¿Pero quién? ¿Messi? ¿CR7? ¿Castolo? No. De Alfredo Di Stéfano, el considerado por muchos expertos, periodistas, hinchas y exfutbolistas como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Incluso el propio Rey Pelé llegó a declarar en más de una ocasión que era mejor que él y que el Diego ya que estaba. Dicho esto, vamos a conocer esta singular historia. ...24 de agosto de 1963, en Caracas, Venezuela, el Real Madrid se encontraba en una gira por el país sudamericano en el marco de la pequeña Copa del Mundo. Un torneo amistoso internacional que era organizado por un grupo privado de empresarios venezolanos y la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Quieres explicar eso más despacio? O sea, como una Florida Cup, más o menos, pero con equipos mucho más potentes. Si bien era un campeonato amistoso y que a priori no parecería ser tan importante, en su época era un torneo muy prestigioso, por lo que no era de sorprender que participaran equipos de la talla del Madrid, ya que estos buscaban sumar más popularidad en otras partes, como por ejemplo en América. Tras un partido con el Porto, el equipo merengue regresaría al hotel donde se alojaba. Allí, Di Stéfano se fue a su habitación a descansar. Señor Di Stéfano, Sí, dígame. le comunico que hay unos policías aquí que quieren hacerle unas preguntas y piden que baje inmediatamente. Si quieren hablar conmigo, que suban ellos. Al principio Di Stéfano pensaba que todo era una joda por parte de alguno de sus compañeros. Sin embargo, cuando abrió la puerta, vio a 3 hombres que se identificaron como policías. Estos le explicaron que, y escuchen atentamente lo que sigue, debía bajar con ellos e ir a la comisaría a hacer una declaración debido a que habían capturado a un traficante de drogas que curiosamente tenía el mismo nombre. Algo anda mal. Santa María, defensa uruguayo con quien compartía habitación con Di Stéfano y escuchó todo lo que estaba pasando, le sugirió que no fuera, pero él se negó. Graso error, porque ni bien se subió al auto, los policías se sacaron las caretas y le revelaron sus verdaderas intenciones. Obviamente no eran miembros de la ley, eran guerrilleros y lo iban a secuestrar. Fue entonces que le vendaron los ojos y le dijeron que se quede tranquilo, que nada malo le iba a pasar, pero que no intentara escapar porque de lo contrario, lo iban a matar. Y así fue, gente, como la saeta pasaría a la historia como el primer futbolista en ser secuestrado. El rapto de Di Stéfano produjo estupor en todo el mundo. Aquí vemos cómo la gente se agolpa a la puerta del Hotel Potomac de Caracas, donde estaba concentrado el equipo español. Horas después, el auto llegó a un mini piso en el centro de la capital y se hospedaron ahí. Durante la primera noche de cautiverio, el ideólogo de esta operación, Paul Río, bajo el alias Máximo Canales, le contó a Di Stéfano los motivos de su secuestro. ¿Qué quieren de mí? ¿Me van a hacer daño? Entiendo que está asustado, señor, pero primero déjeme que me presente. Mi nombre es Máximo Canales y junto con mis hermanos somos las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela. No tenemos intenciones de lastimarlo, pero lo necesitamos para nuestra causa. ¿Qué causa? Derrotar a la oligarquía que oprime a mi pueblo, y qué mejor que secuestrar al mejor futbolista que existe para dar a conocer al mundo nuestra lucha contra el imperialismo y el gobierno de Betancourt. Castro lo hizo, nosotros también. Canales no mentía, él y su grupo no querían plata a cambio de un rescate. Lo que sí querían era emular lo que había sido el secuestro del piloto de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio en 1958 en Cuba y así dar a conocer al mundo su lucha contra el gobierno de Rómulo Betancourt. En otras palabras, querían llamar la atención de la comunidad internacional. Si en Cuba funcionó, en Venezuela también sería posible. Para pasar el rato, ambos charlaron de todo un poco, jugaron a las cartas y hasta se dieron el gusto de escuchar por radio el primer partido que jugó el Madrid contra el Sao Paulo. Todo esto mientras su máxima figura estaba privado de su libertad.
Las próximas 48 horas fueron bastante amenas para Di Stéfano. Ojo, el hombre tenía miedo, bastante cagazo de hecho. Incluso pensó en escapar. No más que no me tenía la intención, pero digo, no va a hacer cosa que me pegue un tiro. Pero como vio que no valía la pena y que de hacerlo según él lo iban a hacer boleta, entonces aprovechó el tiempo y se dio el lujo de jugar al ajedrez, mirar la televisión, apostó a los caballos y hasta comía lo que él pedía. Por su parte, los raptores estaban más que satisfechos con el plan, pero el centro de la ciudad estaba repleto de policías y fuerzas militares que estaban buscando al jugador, por lo que tenían todas las de perder en caso de haber un enfrentamiento armado. Ante esta situación, la guerrilla pensó que lo mejor era simplemente liberarlo, no tanto por sus vidas, sino por la imagen que dejaría al mundo en caso de que muriese Di Stéfano por una bala perdida, por ejemplo. Durante la mañana del lunes 26, los secuestradores le avisaron al astro que lo iban a soltar y querían dejarlo cerca del hotel, lugar donde se concentraba su equipo. Sin embargo, Di Stéfano se negaba, ya que en ese lugar seguramente habría muchos policías y medio de la prensa, por lo que en su lugar sugirió la embajada española. Recordemos que si bien era argentino de nacimiento, estaba naturalizado como español, lo cual su idea tenía sentido a la par de que evitaría cualquier tipo de enfrentamiento. Los raptores aceptaron su propuesta y lo dejaron a varios metros de la embajada. La saeta volvía a estar en libertad, o eso creía, porque lo estrambótico del secuestro y la posterior liberación ofreció un nuevo capítulo bastante turbio. Las autoridades le pidieron al argentino que brindase una conferencia de prensa. Di Stéfano lo hizo, pero ante las cámaras se lo notaba muy nervioso. Y razones tenía, porque por lo menos 2 de sus captores se encontraban entre los supuestos periodistas y policías que estaban en aquella rueda de declaración. Lo que quiere decir que evidentemente Di Stéfano entendió el mensaje. Todos estaban confabulados y él estaba en prueba, porque si llegaba a hablar mal, lo iban a matar, así de simple. Sin más opciones, declaró que fue tratado bien y que hasta entendía su causa. Después de este amargo momento, el astro pensó que no estaría un minuto más en Venezuela, pero Santiago Bernabéu, por entonces presidente madridista, tenía otros planes. Entiendo vuestros problemas, pero el Real Madrid no puede salir de manera indigna de Venezuela sin completar el último partido que nos falta de Sao Paulo. No podemos manchar la institución merengue, hay que jugar. Y así lo hicieron. Fue un magro 0-0 que le permitió al equipo brasilero hacerse con el trofeo. Tras ello, el Real Madrid emprendió su vuelta a España y la pesadilla de Di Stéfano terminaría. Cuando ya endereza el avión, digo, bueno, Alfredo, ya estamos en camino, en la carretera para Madrid. Digo, ¿qué te pasaba? ¿Qué me pasaba? Que todos los que estaban ahí eran los que me habían secuestrado. Pero entonces, ¿y la policía? Sí, se conocían todos. La jugada estaba hecha entre ellos todos. Para cerrar con esto, en 2005 se estrenaría un documental sobre este suceso llamado Real la Película. Pero, ¿qué tiene de interesante, más allá de lo que ya dije? Simple. En el estreno, Di Stéfano se reencontraría con Paul de Río. Sí, el líder que lo secuestró 42 años antes en Venezuela, pero se negó a saludarlo. ¿Qué más esperaban? Luego de aquello, nunca más se volvieron a ver las caras. Ahora sí, gente, este video terminó. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, visita mi cuenta secundaria Nero Contesta y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chau, hasta luego y sobre todo, gente, y ahora más que nunca, por favor, cuídense.